Hola, hoy nos vamos a sumergir en una de las obras más fascinantes y, la verdad, más ambiciosas del siglo XX, Las enseñanzas secretas de todas las edades, de Manly P. Hall. Y es que todo arranca desde aquí, ¿no? Con ese impulso, con esa sed de conocimiento que, según Hall, es lo que siempre nos ha empujado a buscar las verdades más profundas del universo y, claro, de nuestra propia existencia. Pero a ver, ¿qué pasaría si esas grandes verdades nunca hubieran estado a simple vista? Porque por muchísimo tiempo el conocimiento más valioso no se decía así nomás, de frente, se ocultaba. Y ojo, que no era por casualidad. Este ocultamiento era totalmente intencional. Estaba diseñado para proteger esa sabiduría de quienes no estaban listos para ella, y a la vez para pasarla de generación en generación. A la vista de todos, sí, pero solo al alcance de unos pocos. Bueno, justamente esa es la premisa. ¿Y qué premisa? Del libro que vamos a desmenuzar hoy. Una obra monumental que intenta ni más ni menos que juntar todas esas piezas del rompecabezas. Para Hall, la respuesta está en una idea bastante radical, la existencia de una única doctrina secreta que sirve como hilo conductor entre todas las filosofías, mitologías y religiones del mundo. Una especie de sabiduría perenne que fluye a través de los misterios griegos, la cábala, el hermetismo e incluso los rosacruces. Y en esto, Hall y Bacon pensaban muy parecido. Creían que debajo de todas las aparentes contradicciones entre las distintas creencias hay una verdad mucho más profunda que las une. La clave es, simplemente, saber dónde mirar. Y aquí viene lo importante. Esta filosofía oculta no es solo una curiosidad. Es, según el libro, el mismísimo fundamento de nuestro desarrollo intelectual y espiritual como humanidad. Es, por así decirlo, la herencia no escrita de nuestra civilización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograron esconder algo tan grande a plena vista? Bueno, el método era realmente ingenioso. Consistía en incrustar significados súper profundos dentro de ideas, historias e imágenes que, en la superficie, parecían de lo más simples. Tomemos el sistema polemaico, por ejemplo. Para la ciencia moderna, es obvio que es una astronomía equivocada. Pero, según la interpretación de Hell, es que esa nunca fue su verdadera intención. En realidad, era un mapa del alma. Así es. Lo que para nosotros son planetas y órbitas, para los iniciados de la época era una representación de las esferas espirituales que componen tanto al ser humano como al universo. No se trataba de astronomía, sino de anatomía espiritual. Este método del doble significado nos lleva de cabeza al lenguaje de esta doctrina secreta, los símbolos. Y la verdad es que están en todas partes, en la arquitectura de una catedral, en las cartas del tarot, en el arte, en los mitos. Veamos algunos ejemplos para entender qué tan lejos llega esto. Miremos la tabla bembina de Isis. A primera vista, uno ve un grabado egipcio muy complejo y ya. Pero para un iniciado, esto era un auténtico manual codificado sobre teurgia, o sea, sobre el arte de invocar poder espiritual a través de rituales y del conocimiento de los dioses. O el famosísimo Hombre de Vitruvio de Da Vinci. Es la ilustración perfecta de un pilar de esta doctrina, que el ser humano es un universo en miniatura, un microcosmos, y que si logramos entendernos a nosotros mismos, podemos empezar a entender el cosmos entero. ¿Y qué hay de las criaturas míticas como el unicornio? Según Hall, nunca se pensó que fueran animales reales. Eran alegorías, construcciones simbólicas creadas para representar conceptos abstractos como la pureza o ciertas fuerzas espirituales. Muy bien, ya vimos símbolos estáticos, ¿verdad? Ahora pasemos a un proceso dinámico, y para eso, la alquimia es quizá el ejemplo más famoso de una de estas enseñanzas secretas en plena acción. Porque la percepción más común es que los alquimistas eran o charlatanes o una especie de protocientíficos que intentaban, sin éxito, crear oro de verdad. Pero, ¿y si ese nunca fue el verdadero objetivo? La verdadera alquimia, según esta visión, era psicológica y espiritual. El laboratorio no era un cuarto con frascos, era el alma humana. Los metales base que querían transformar eran los vicios y la ignorancia. Y el oro que buscaban era la iluminación, un estado de perfección espiritual. Y eso explica por qué sus textos son tan crípticos, ¿no? Llenos de leones verdes y soles negros. No estaban describiendo procesos químicos, sino estados de la conciencia, las etapas de la transformación interior. Y eran oscuros a propósito, para proteger el verdadero trabajo, la transmutación del propio ser. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto?
¿Cuál es el propósito final de esta doctrina secreta, ya sea que se exprese con alquimia, con mitos o con arquitectura? Pues la respuesta, como ya lo decía Sócrates, es la liberación. La idea de fondo es que nuestra verdadera naturaleza, el alma, está como atrapada por nuestra parte física, y que el gran objetivo de la vida es precisamente liberarla. Así que aquí podemos resumir los pilares de esta filosofía, que el universo está vivo, que somos un reflejo de él, que el cuerpo es la tumba del alma y que nuestra verdadera misión en la vida es despertar espiritualmente, y el camino para lograrlo es aprender a entender los símbolos que nos rodean. Al final, el objetivo de Hall al escribir este libro era ofrecer una perspectiva que unificara. En un mundo lleno de creencias en conflicto, él propuso una filosofía raíz que pudiera funcionar como un ancla, como una influencia estabilizadora para el pensamiento humano. Y nos deja con esta última idea para reflexionar. Quizás todo este conocimiento no se ocultó para excluir a la gente, sino para preservarlo, como si fuera una herencia, esperando pacientemente a que cada persona, a su propio tiempo, esté lista para descubrirla.